阿妹，请看以弗所书的第6章。 Veamos el libro de Efesios capítulo 6. 以弗所书的第6章，请看18节。 Efesios capítulo 6, versículo 18. 18节， Versículo 18. 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。19节， 19. 也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。20节， 20. 我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当今的本分放胆讲论。21节， 21. 因有所亲爱忠心侍奉主的兄弟推基古，他要把我的事情并我的景况如何全告诉你们，叫你们知道。22节，我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。23节，愿平安得在信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们。24节，并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天晚上我们想继续一起来学习以弗所书的最后一章，第6章的第3大段。 Hoy vamos a terminar de tratar el libro de Efesios, su último capítulo, el capítulo 6, la última parte. 求神的灵继续带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe. 从整体内容来看，这一章仍然是前面第4章和第5章的延续。 Esta es la continuación del capítulo 4 y el capítulo 5. 重点还是在讲如何努力更新自己，好使教会合而为一。因此，主题基本上还是可以定为生活在光明当中。总共有24节。 我们大概把它分成3个大段。 Vamos a dividirlo en 3 partes. 第一大段是1到9节。 La primera parte es del versículo 1 a 9. 保罗首先延续第5章22节到33节，谈到家庭中父子之间的伦理关系。 Continúa Pablo hablando lo que se mencionó en Efesios capítulo 5, versículo 22 a 33, la relación entre padre e hijos. 然后再从家庭扩充到社会。 Y luego habla desde la familia hasta la sociedad. 提到基督徒在社会上的职业生活。 Habla de la vida profesional de un cristiano. 特别是主人跟仆人之间的相处的道理。 En especial, doctrinas sobre la relación entre el amo y el siervo. 第二大段是10到17节。 La segunda parte es del versículo 10 al 17. 紧接着，保罗把话题转回到个人的信仰灵修上面。 Y Pablo habla del cultivo espiritual personal. 提醒以弗所教会的信徒务必要穿戴神所赐的全副军装。 Recordándoles a los creyentes de Éfeso que deben vestirse de toda la armadura de Dios. 如此才能够战胜管辖这幽暗世界天空属灵气的恶魔。 Para poder vencer a los gobernadores de las tinieblas. 第3大段是18节到24节。 La tercera parte es del versículo de 18 a 24. 最后，保罗叮咛以弗所教会的信徒，当靠圣灵随时随地警醒祷告。 Les recuerdo a los hermanos de Éfeso que deben estar velando en oración.
尤其要特别为众圣徒和传道工人来代求。y que deben interceder por todos los hermanos y en especial los predicadores. 并且做最后的交代跟祝福。Y dio los últimos mensajes y bendiciones. 那么很感谢主，有关第一大段和第二大段，我们之前都已经分别查考过了。Ya hemos tratado las primeras dos partes. 今天晚上我们继续一起来谈谈第6章的第3大段。Y hoy vamos a tratar la tercera parte del capítulo 6. 就是以弗所书的最后一段了。Que es la última parte del libro de Efesios. 主题是当警醒祷告。El tema principal es velad en oración. 首先，请看6章的第18节。Veamos capítulo 6 de Efesios, versículo 18. 请看第18节。Versículo 18. 保罗说：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”请念。18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 没有错，在神所赐给我们的全副军装当中，很明显我们可以看出其中特别重要的是最后一项。Vemos que en la armadura de Dios lo más importante es lo último mencionado. 要拿着圣灵的宝剑，就是神的道。Que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为这是我们唯一的攻击武器呀。Porque es nuestra única arma de defensa. 没有宝剑，我们就不可能得到最后真正的胜利。Sin esta espada no lograremos la victoria. 这是肯定的。Esto es así. 只不过对于这支宝剑，或许我们可以再细分成2个部分来说明。Podemos interpretar esta espada desde dos puntos de vista. 一个是神的道， Uno, que es la palabra de Dios. 另外一个是应许的圣灵。Y el otro es el Espíritu Santo de la promesa. 那这2面都必须要相乘相符，就好像2刃的利剑一般。Ambos se deben complementar como una espada de doble filo. 首先，我们一定要丰丰富富的将神的道存记在心。Debemos tener guardada la palabra de Dios en abundancia dentro de nosotros. 而且要熟练贯通啊。Y debemos saberlo a la perfección. 要常常存饥渴的心来读经查经。Debemos tener un espíritu sediento por la palabra de Dios. 更要常常用慕义的态度来聚会听道。Y humildemente comulgar. 不仅要用心灵和诚实来敬拜真神。Y adorar a Dios con sinceridad y humildad. 更要用虚心和殷勤来磨亮属灵的刀。Y debemos afilar esta espada espiritual con humildad y diligencia. 务必要把神所赐给我们的这支宝剑，神的道，磨得又利又快。Para que esta espada, que es la palabra de Dios, sea rápida y eficaz. 这样才能够真的拥有精锐的武器来攻破魔鬼坚固的营垒。Para tener un buen arma y poder vencer la fortaleza del demonio. 将人所有的心思意念全部破开。Y poder abrir todo el pensamiento del hombre. 这是第一面，非常重要。Esto es muy importante. 那么另外一面就是必须恒切祷告，充满圣灵的能力啊。Y por otro lado, debemos perseverar en la oración para estar llenos de Espíritu Santo. 让我们不但有精锐的武器，同时有稳健的实力跟技巧。Entonces tendremos un buen arma y tendremos la fuerza y la habilidad para manejarla. 能够将这个武器的功效发挥到最大。
para maximizar la efectividad del arma 来刺穿魔鬼的诡计， y así poder desplegar el plan del demonio 将各样拦阻人认识神的自高之事一概攻破。 y poder destruir todas las altiveces en contra de Dios. 如此才算是真的战胜魔鬼，将人所有的心意全部夺回来。 Y así podremos obtener nuevos los corazones de los hombres 那这 y 是 vencer al demonio. 也相当重要。 Y este es la segunda interpretación que también es muy importante. 难怪保罗在说明完神所赐的全副军装之后， Luego que Pablo mencionó la armadura de Dios, 他在第18节马上就勉励当时以弗所教会的信徒，务必要靠着圣灵随时多方祷告。 en el versículo 18 exhorta a los hermanos a orar, perseverar en oración. 也就是不管什么时候在什么地方，无论遇到什么事情，都要马上跪下祷告，警醒的祈求。 Orando en todo tiempo, en todo lugar, velando. 向神支取上头来的力量， pidiéndole a Dios la fuerza superior. 那保罗认为这是每一个基督徒每天绝对不可以缺少的灵修功课。 Y este es el trabajo de cultivo espiritual que todo cristiano debe hacer diariamente. 是我们要穿戴神所赐全副军装非常基本的一个过程。 Es un proceso del estar vestidos de la armadura de Dios. 那这一点相信大家都知道啊。 Todos comprendemos esta doctrina. 问题只在于说是容易，但是做起来却很不简单。 Pero decirlo es una cosa, ponerlo en obra es otra. 在圣经里面有很多关于祷告的道理呀、 En la Biblia se mencionan muchas enseñanzas de la oración. 那主耶稣也曾经亲自教导我们不少祷告的方法， Y Jesús también nos enseñó muchas formas de orar. 比如说祷告要专心， Por ejemplo, debemos concentrarnos cuando oramos. 要清心清洁的心 Debemos tener un corazón puro. 啊，要有信心 Debemos tener fe 啊，要情辞迫切， y orar fervientemente. 要同心合意， Estar en unanimidad. 要懂得交托等等。 Saber encomendar a Dios, etc. 那这些都是祷告要蒙神垂听必须具备的条件。 Y estos son todos requisitos para que nuestra oración llegue a Dios. 不过在这里，保罗却特别提醒我们，祷告另外一个很重要的要件， Pero acá Pablo nos recuerda otro punto clave en la oración. 是一般信徒比较容易忽略的， Es algo que por lo general no le prestamos atención, 就是必须警醒不困倦啊。 que debemos estar atentos velando. 这也是祷告的入门秘诀。 Este también es un secreto de la oración. 那怎么说呢？ ¿A qué nos referimos? 我们想想看，如果一个不懂得警醒的信徒，那他怎么会想去祷告呢？ Un hermano, un creyente que no sabe velar, ¿cómo va a ir a orar? 这几乎是不可能的啊， Esto es casi imposible, 因为他总觉得没有祷告也没什么关系，不是吗？ porque no siente importancia en la oración. Si no ora, no importa. 那再说，就算是一个有在祷告的信徒，如果他不懂得警醒，那么他的祷告最后一定会出问题的。 Y si es un creyente que ora, pero no sabe velar, entonces a la larga va a haber algún problema con su oración. 那出什么问题呢？ ¿Y cuál es el problema? 不是祷告流于形式，就是祷告中了魔鬼的诡计。 Que su oración será solo un mero acto sin sentido o le dará lugar al demonio.
甚至反而被魔鬼迷惑利用了， o será utilizado por el demonio, 到头来变成一场空啊！ volviéndose en vano su oración. 不但发生不了功效，还徒增许多不必要的困扰或者是伤害。 No solo no surge el efecto, sino que produce otros problemas. 可见警醒跟祷告这两个也是密不可分的。 Por eso el estar velando y orar está íntimamente relacionado. 警醒在祷告侍奉上永远扮演着举足轻重的角色。 Velar en la oración es sumamente importante. 那有关这一点，我们回想当年主耶稣的祷告就可以了解。 Y mirando la oración de Jesús lo podremos comprender. 当年主耶稣为什么能够完成十字架的救恩？ Cómo Jesús pudo completar la salvación en la cruz. 就是靠着在客西马尼园的警醒祷告。 Porque veló en oración en Getsemaní. 请看路加福音22章。 Veamos el libro de Lucas capítulo 22. 路加福音22章 Lucas capítulo 22, 39节， versículo 39. 39节， Versículo 39. 耶稣出来照常往橄榄山去，门徒也跟随他40节。 40. 到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”41节。 41. 于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告。42节。 42. 我父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。43节。 43. 有一位天使从天上显现，加添他的力量。44节。 44. 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上啊！当时主耶稣在客西马尼园祷告，他不仅很专心了， Jesús cuando oró en el Getsemaní no solo oró concentrado 也不只是很清心， y con un corazón puro, 也不只是很有信心， con fe 也不只是情辞迫切的一直求， y fervientemente oró. 更可贵的是他的祷告非常的警醒， Y velaba en oración. 贯彻始终，警醒不倦哦。 Sin tener sueño, estaba velando constantemente. 那这一点很不简单，也非常重要。 Es muy importante y no es fácil de lograrlo. 我们看到当时主耶稣是在环境最险恶的关头啊， Vemos que se encontraba en el momento más crítico. 是在他肉体最软弱的时候啊， Era cuando más débil estaba carnalmente 是在他心灵极其痛苦的当下。 y espiritualmente estaba con mucho dolor. 我们看到他的灵性却依然坚持着警醒， Pero vemos que él velaba constantemente. 他很清楚现在这个时候是最具关键性的时刻啊。 Sabía que era el momento clave. 我如果不继续跪下去祷告，求得上头来的能力，那最后我很可能真的支持不了，而前功尽弃啊。 Si él no pedía ser fortalecido desde arriba, tal vez no sería victorioso. 所以，虽然主耶稣的肉体已经疲惫不堪，但是他无论如何都要坚持自己跪下去祷告。 Y aunque se encontraba ya muy cansado, abatido, siguió orando fervientemente. 虽然主耶稣的心灵已经痛苦的欲绝啊，可是他无论如何都要忍耐到底，不停的呼求。 Su espíritu estaba bajo mucho sufrimiento, sin embargo, no cesó de clamarle a Dios. 那这种坚持自己祷告下去和忍耐到底、不停呼求的决心，就是从警醒不倦所生发出来的刚强的信念。 Y estas
manifestaciones de fortaleza fueron por su oración, porque estuvo velando en oración. 更是从警醒不倦表现出了具体的行动。 Y por velar en oración, él pudo obrar acorde. 主耶稣知道，只有这样才能够真的明白自己的软弱， Jesús sabía que solo haciendo así podría comprender su debilidad. 才能够真的了解靠神的重要， Y saber cuán importante era confiar en Dios. 才能够真的洞察环境的险恶， Para poder revertir el entorno. 才能够真的看透魔鬼的诡计， Y poder ver claramente el plan del demonio. 也才不会把危险当成假象的平安。 Y no tomar el peligro como paz. 才不会因为微微起的南风就自以为得意， Y no ser orgulloso aunque haya hecho lo correcto. 这个就是为什么我们说要警醒祷告，说祷告是警醒祷告是入门秘诀最主要的理由。 Por eso debemos velar en oración. Esta es la clave de todo. 不但是这样，主耶稣在祷告当中，他还是非常警醒。 Jesús veló en oración. 怎么证明呢？ ¿Cómo podemos demostrarlo? 我们看到主耶稣在祷告的时候，非常清楚自己祷告的目的是什么。 Vemos que Jesús sabía por qué oraba. 乃是为了要得着能力来完成父神的旨意。 Que era para completar el plan de salvación del Señor, de Dios. 绝对不是要满足个人的理想或者个人的愿望， Era para cumplir la voluntad de Dios y no su propio deseo. 所以主耶稣一点也不敢照自己的意思求啊。 Por eso no pidió de acuerdo a su voluntad. 他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。 Sino que oró diciendo, Padre, si tú lo deseas, quítame esta copa. 然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Pero que no sea de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a tu voluntad. 那这种祷告的内容相当的超越。 Esta oración es superior. 为什么能够这样呢？ ¿Y por qué pudo lograrlo Jesús? 因为主耶稣在祷告当中还是时刻的警醒啊， Porque él veló en oración. 他紧紧抓住祷告的正确方向， Él tomó bien el sentido de la oración 生怕有所偏离而中了魔鬼的诡计。 y no se desvió para no caer en la trampa del demonio. 结果主耶稣真的成功了， Y fue victorioso Jesús. 天使终于从天上显现，加添他力量，来完成十架的救恩。 Y se manifestaron los ángeles para fortalecerle y poder así concretar la salvación en la cruz. 那相反的，我们看看主耶稣的门徒， Y veamos por el otro lado los discípulos de Jesús. 就在这最紧要的关头，他们竟然全都睡着了。 En este momento más crítico, ellos se quedaron dormidos. 主耶稣3次警醒祷告，他们却3次全都睡着。 3 veces estuvo Jesús velando y orando y ellos durmiendo. 难怪主耶稣责备他们。 Por eso les reprendió. 请看马太福音26章， Veamos Mateo capítulo 26. 请看马太福音26章 Mateo capítulo 26, 40节。 versículo 40. 马太福音26章40节， Mateo capítulo 26, versículo 40. 来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒片时吗？”41节， 41. 总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，
肉体却软弱了。42节。42. 第二次又去祷告说：我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。43节。43. 又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。44节。44. 耶稣又离开他们去了。第三次祷告说的话还是与先前一样。45节。45. 于是来到门徒那里，对他们说：现在你们仍然睡觉安歇吧，时候到了，人子被卖在罪人手里了。46节。46. 起来，我们走吧，看啊，卖我的人近了。主耶稣说：怎么样，你们不能够跟我警醒片刻吗？ Jesús les preguntó, ¿no pueden velar conmigo una 总 hora? 要警醒祷告，免得入了迷惑。 Velad y orad para que no entréis en tentación. 问题是，你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。 El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 真的没有多久，主耶稣被抓、被审判、被鞭打。 Vemos que después de un tiempo muy corto, Jesús fue apresado, fue encarcelado, fue enjuiciado y azotado. 最后，主耶稣被钉在十字架上。 Y por último fue crucificado en la cruz. 而这些门徒呢， Y estos discípulos 几乎全部跑光了， corrieron todos. 甚至连彼得都3次不认主啊！ Incluso Pablo negó a Jesús 3 veces. 那为什么会这样呢？ ¿Por qué? 难道主的门徒真的不爱主吗？ ¿Porque los discípulos no amaban a Jesús? 也不是的， No. 只有一个理由， Solo fue por una razón. 因为他们不懂得要警醒不倦的祈祷， Porque ellos no supieron velar y orar. 所以没有办法支取上头来的能力啊， Por eso no fueron fortalecidos de lo alto. 导致心有余而力不足啊， Por eso tenían las ganas, pero no pudieron obrarlo. 真的非常可惜。 Es una pena. 由此可见，怎么样坚持让自己的灵性时刻警醒，来克服肉体的软弱，的确是我们学习祷告的入门功课。 Por eso el poder estar velando en oración es que hará que podamos estar atentos en los momentos más críticos. 我们只有随时多方警醒不倦的祈祷，才能够保证我们的宝剑不会丢掉，而且永远非常锐利。 Solo velando en oración y perseverando en la oración podremos tener nuestra espada siempre filosa. 以上是保罗对以弗所教会信徒最后的期待。 Estas fueron las expectativas de Pablo con los hermanos de Éfeso. 保罗相信，只要以弗所教会的信徒能够常常警醒不倦的祈祷， Si los hermanos podían estar velando en oración, 那么他们一定能够明白神的旨意的。 entonces podrían entender la voluntad de Dios. 一定能够站在神的立场来恳求， Van a poder pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. 不只是为自己的灵性长进来祈求， No solo interceder por el progreso de la espiritualidad de uno, 也会为众圣徒的信仰来祈求。 sino también intercederán por la espiritualidad de toda la congregación. 更会为神的工人来代求。 Y intercederán por los servidores de Dios. 请看回来以弗所书第6章， Volvamos a Efesios capítulo 6. 以弗所书的第6章， Efesios capítulo 6, 请看19节跟20节。 versículo 19 y 20. 19节， 19. 于是保罗接着说：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆
开口讲明福音的奥秘，请念。19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. 20节， 20. 我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论，请念。 Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. 这是保罗一向对所有信徒最大的请求。 Esta es la petición de Pablo a todos los creyentes. 是保罗书信当中非常重要的事项。 Fue algo importante en las cartas de Pablo. 因为保罗深深的知道，传福音的工作光靠他自己一个人的力量是绝对不够的。 Pablo sabía que el trabajo de evangelización no lo iba a poder lograr solo. 必须结合众圣徒的代祷才能够完成。 Debía juntar la intercesión de todos los hermanos para poder concretarlo. 尤其是传道者的口才、胆量，还有用道理感动人的能力，这些都必须借着众圣徒的代祷，才能够更加充实的发挥出来。 La elocuencia, el valor, el poder de conmover a otros del predicador se logra con la intercesión de los hermanos. 所以，虽然传福音是传道者的本分，没有错了。 Por eso, aunque el pastor se encarga de predicar, 但是要能够忠实有力的放胆讲论，却必须借着众圣徒的代祷，支取上头来的能力才行。 pero para poder dar la palabra de Dios con denuedo, es necesario la intercesión de los demás. 不但是这样，保罗同时深信，他虽然因为传福音被捆绑了， Pablo sabía que él sufría ataduras por el Evangelio, 可是只要众圣徒能够同心合意的横切代求，神的道绝对不会被捆绑。 pero si los hermanos velaban en oración, el Evangelio del Señor no iba a sufrir ataduras. 这个就是保罗的信心， En esto consistía la fe de Pablo. 也是保罗侍奉主的决心。 Y también era la firmeza con la que servía a Dios. 那保罗就这样将他这种的心智，借着书信交给一个忠心侍奉者的兄弟推基古。 Y así escribió sus cartas y se los entregó a su servidor fiel Tíquico. 由他把这个信息带去给以弗所教会所有的信徒。 para que él llevara este mensaje a los hermanos de Éfeso. 请继续看以弗所书第6章的21节。 Sigamos viendo Efesios capítulo 6, versículo 21. 请看21节跟22节。 Versículo 21 y 22. 21节，保罗说：“今有所亲爱、忠心侍奉主的兄弟推基古，他要把我的事情并我的境况如何，全告诉你们，叫你们知道。”请念。 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. 22节。 22. 我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。请念。 22. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. 这里保罗提到一个人叫做推基古。 Acá Pablo menciona a Tíquico. 推基古是亚细亚的人， Era alguien de Asia. 他可能是保罗第3次传道旅行的时候才跟随保罗一起同工。 Era un hermano que asistió a Pablo en su tercer viaje misionero. 不过，如果我们再看提摩太后书跟提多书，这位推基古应该从第3次保罗旅行布道，跟随着保罗一直到最后。
Y si seguimos viendo en segundo de Timoteo y en el libro de Tito, vemos que Tíquico acompañó a Pablo hasta el final. 他是保罗相当忠心的好帮手， Era un fiel ayudante de Pablo. 所以保罗非常器重他的， Por eso Pablo le apreciaba. 特别将书信交给他，由他来传送联络。 Le entregó las cartas a él para que él fuese de mensajero. 这个推基古就这样成为保罗最后被关期间非常难得的好同工。 Y se volvió un compañero de servicio en los últimos días de Pablo. 他本身应该带给保罗不少的喜乐和安慰。 Seguramente le trajo mucha alegría y consolación a Pablo. 请继续看第6章23节。 Sigamos viendo Efesios capítulo 6, versículo 23. 你看23节跟24节。 Versículos 23 y 24. 23节保罗说：“愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们。”请念。 Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 24节，并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。请念。 La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. 最后，保罗献上他最诚挚的祝福。 Acá Pablo entregó sus más sinceras bendiciones. 他祝福所有真心爱主的弟兄姐妹都能够蒙主的恩惠。 Bendijo a todos los hermanos y hermanas que aman a Dios sinceramente con toda la gracia. 得到真正的平安、仁爱和信心。 Para que tengan paz y fe y amor. 这样一起努力更新自己，使教会合而为一。 Para renovarse uno y lograr la unanimidad en la iglesia. 共同来建立一个荣耀的教会，来荣耀主耶稣的圣名。 Y juntos conformar una iglesia gloriosa y gloriar a Dios. 以弗所书就在保罗这种殷切的期许，还有虔诚的祝福声中画下了句点。 Y así finalizó el libro de Efesios con las peticiones y bendiciones de Pablo. 这当中蕴含着非常雄伟的教会观， Abarcó una visión majestuosa de la iglesia. 也包含许多很实际的生活教训。 También abarcó enseñanzas muy prácticas. 一方面可以作为我们今天建设教会的基本蓝图。 Y puede ser utilizado para la fundación de una iglesia. 另一方面更可以做我们今天信仰灵修的重要指南。 Y puede ser la brújula en nuestra fe. 真的是值得我们好好的来查考学习。 Debemos estudiarlo con detenimiento y aprender de él. 尤其是最后那一针见血的殷切提醒。 En especial, el recordatorio final 更值得我们冷静的来留意、反复思想。 que debemos pensarlo detenidamente y reflexionar. 是的，彼得长老在彼得前书第5章第8节警戒我们。 En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, Pedro nos recordó. 他说：“勿要谨守警醒啊，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子。” Que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el demonio, es como león rugiente. 他遍地游行，要寻找可吞吃的人。 Anda alrededor buscando a quien devorar. 这绝对是事实哦。 Esto es cierto. 只是我们必须用属灵的眼光才能够察觉到。 Pero debemos verlo con unos ojos espirituales para comprender esto. 特别是在末世罪恶满盈的时代里头。 En especial en los últimos tiempos donde todo es corrupto y pecaminoso. 魔鬼知道自己的时候不多了， El demonio sabe que le queda poco tiempo, 所以他的工作一定会越来越厉害的。 por eso su accionar será cada vez peor.
不仅内外夹攻，而且软硬兼施啊。 Nos atacará por dentro y por fuera, duramente y suavemente. 因此，如果我们不懂得要警醒祷告来重新得力，那我们的信仰恐怕很难站立得住。 Entonces, si no sabemos velar en oración, será difícil perseverar en la creencia. 就好像保罗所说的， Como dijo Pablo, 我们唯有警醒不见的为自己、为众圣徒、为传道工人，靠着圣灵，随时多方祷告，彼此代求。 solo orando en todo tiempo, todo momento, por nosotros mismos, los demás hermanos y los servidores. 如此，我们才有可能打赢这一场属灵的战争。 De esta forma podremos ser victoriosos en esta batalla espiritual 才有可能很快的复兴我们的教会。 y poder prosperar nuestra iglesia. 最后，请看路加福音21章。 Por último, veamos el libro de Lucas, capítulo 21. 最后，请看路加福音的21章 Veamos Lucas, capítulo 21, 34节。 versículo 34. 路加福音21章34节。 Lucas, capítulo 21, versículo 34. 34节， 34. 你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。35节， 35. 因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。36节， 36. 你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子的面前。请念。 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 这是当年主耶稣给门徒的教训。 Esta fue enseñanza de Jesús a sus discípulos. 当主耶稣在讲完末日兆头之后，他特别用这一段话做结论来提醒门徒。 Luego de hablar sobre las señales del fin, usó este fragmento para recordar. 那今天留在圣经里面，更要提醒我们这些处在末世的真信徒。 Para recordar a los discípulos. Y hoy en día está en la Biblia para recordarlo a los creyentes. 没有错，末日固然是可怕的， Es cierto que el fin del mundo es algo muy temeroso, 因为必会有许多空前绝后的大灾难临到， porque habrá muchas calamidades, 就好比今天的疫情，还有世界的动荡不安。 como la pandemia que estamos viviendo y la inestabilidad económica mundial. 然而，对信徒来说，真正可怕的却不是这一些。 Pero para los creyentes esto no es lo más temible. 当年主耶稣语重心长地告诉我们， Jesús nos dijo en su momento 乃是不能谨慎自己而迷失在这个世界当中。 que es temible cuando uno no puede velar y está perdido en este mundo. 整个心都被贪食、醉酒，还有今生的思虑累住了。 Que si nuestros corazones están cargados de glotonerías, embriaguez y afanes de esta vida. 根本没有时间，也没有心思去读经、去祷告， Y no tiene tiempo de estudiar la Biblia o orar. 更不要说要灵修或者要做圣工。 Y ni hablar de servir a Dios o cultivar la espiritualidad. 那几乎是不可能啊！ Eso es imposible. 结果就渐渐失去得救的盼望了， Y entonces así perderá la esperanza de ser salvo. 使自己陷在灭亡的网楼里头，却不知道啊！ Caerá en los lazos de la destrucción y no lo sabe.
这才是最大的危险， Esto es lo más temible 这才是最可怕的祸患。 y es lo más peligroso. 因此，今天我们信主的人应该跟没有信主的人有所不同才对的。 Por eso debe haber distinción entre un creyente y un no creyente. 那怎么做呢？ ¿Cómo podemos hacerlo? 当年主耶稣就谆谆的告诫我们， Jesús nos advirtió en su momento 说应该要时时警醒，常常的祈求， que debemos velar y suplicar 使我们能够逃避这一切要来的事情， para poder escaparnos de estas cosas 得以坦然无惧的站立在人子的面前。 y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. 这才是真正聪明的智慧人啊！ Es, el que hace así es sabio. 所以求神帮助我们， Por eso que Dios nos ayude 让我们在学习完以弗所书之后，能够有所警惕， para que luego de estudiar Efesios sepamos 能够将这些道理牢记在心，并且付诸行动。 lo tomemos como advertencia y guardemos las enseñanzas en nuestros corazones para ponerlos en obra. 完完全全的落实在自己的信仰生活上面， Y que surja efecto en nuestra vida. 真的靠着圣灵随时多方警醒不倦的祷告祈求， Y perseverar en la oración en Espíritu Santo. 并且彼此互相代求， E interceder por los demás. 一起切切的仰望，欢喜的迎接主那大而可畏的日子来到。 Y anhelar y darle la bienvenida al gran día del Señor en el futuro. 唱诗 Cantemos. 259首， Himno número 259. 唱诗259首。 Cantemos